Buenas estudiantes. Eh, Vamos a tener otra sesión de ejercicio asincrónico. Puedo preparar los controles de hidrostática y el certamen 2, ¿ya? Entonces voy a aprovechar estas sesiones para ilustrar un par de ideas que considero que no hemos profundizado lo suficiente en clase debido a precisamente el hecho de la cantidad de materia en relación a la cantidad de ejercicios que tenemos tiempo para abordar. Entonces, sin más que agregar, yo les voy a comentar un poco cuál es el objetivo o lo que quiero mostrar con el ejercicio presente. Entonces, la idea, antes de como leer el enunciado del ejercicio, es que tenemos un objeto flotando entre dos fluidos que no se pueden mezclar, que es un clásico ejemplo de hidrostática. Entonces, este objeto se encuentra, la idea principal es que se encuentra en equilibrio, ¿ya? Y que tiene una porción sumergida en uno de los fluidos y otra porción sumergida en otro de los fluidos. La idea es que esto va a provocar, si bien la fuerza boyante es única, la expresión de la fuerza boyante va a tener dos contribuciones, una del fluido, del volumen desplazado del fluido 1 y otra del volumen desplazado del fluido 2. La gracia es que para poder flotar justamente en la interfaz entre ambos fluidos, la densidad de este objeto, vamos a llegar a una expresión la cual nos dice que la proporción está bien delimitada y en el fondo nosotros sabemos que esa densidad tiene que ser menor que la densidad del fluido más denso, que en este caso es la densidad del fluido 2, ¿ya? Porque si es más denso que el fluido 2 se va a hundir hasta el fondo y tiene que ser mayor que la del fluido 1 porque si es más liviano que el fluido 1 flota y queda parcialmente sumergido. Entonces esa es como la intuición física que vamos a desarrollar y las expresiones que vamos a encontrar tienen que ser acordes con eso. Entonces es una forma de que ustedes puedan corroborar que si tienen un objeto flotando entre dos fluidos, ¿cierto? Van a encontrar ese tipo de relaciones para su densidad, ¿ya? De la misma forma que como habíamos visto para que el parcialmente sumergido se encontraba la fracción entre la densidad y la densidad del fluido, ¿cierto? Ya algo parecido vamos a encontrar. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Con el fin de determinar la composición de cierta aleación metálica, se prepara un recipiente el cual contiene dos líquidos: agua de densidad 1 gramo por centímetro cúbico y mercurio de densidad 13,6 gramos por centímetro cúbico. Debido a su estructura química, estos líquidos son incapaces de mezclarse, organizándose en dos fases separadas. Para el experimento se elaboró un cubo de arista A igual 10 centímetros, el cual al ser sumergido en el recipiente queda flotando en reposo entre ambos fluidos con 2/3 de su arista lateral sumergida en el líquido inferior, medido desde la interfaz de ambos fluidos como se muestra en la figura 1. Esta es la figura 1. Utilice G aproximadamente 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces, básicamente nosotros solo necesitamos los datos de densidad, todo lo demás queda ilustrado en la figura 1, pero igual es necesario dar ese contexto, ¿ya? Entonces, parte A, realizar un diagrama cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el cubo en el instante mostrado en la figura 1. Determine la magnitud de la fuerza boyante total que se ejerce sobre el cubo. Esto de aquí no va. Periodo de oscilación. Determine la densidad del cubo, parte B, y parte C, para efectos de estudio de estabilidad, parte de la cara inferior del bloque es reemplazada por un material de densidad ρ' igual 19,3 gramos por centímetro cúbico, como se muestra en la figura 2. Calcule la altura del material que debiese ser reemplazado para que la porción sumergida del bloque sea 3/4 de su arista. Porción sumergida en el fluido 2. ¿Ya? Ahí lo tengo que elaborar mejor. Entonces, la parte A era más o menos simple, lo del diagrama de cuerpo libre, porque estos diagramas de cuerpo libre siempre van a estar en equilibrio. Necesitamos que el objeto esté, que el fluido esté en equilibrio. Para que el fluido esté en equilibrio, el objeto tiene que estar en equilibrio, aunque a veces se abordan problemas en los cuales el objeto oscila, da pequeñas oscilaciones. Quizás hagamos un ejemplo de eso. Entonces, vamos a considerar dos fuerzas boyantes, las cuales tienen que estar ambas en equilibrio con el peso del objeto, ¿ya?
O también un diagrama cuerpo libre análogo que sería correcto, sería sumar la contribución de la fuerza boyante total como estas dos contribuciones, una por fluido. ¿Ya? Ambas dos están correctas. Entonces, el volumen desplazado, ustedes pueden ver en la figura, aquí tenemos la altura de volumen desplazado del fluido 1. Entonces vamos a tener volumen desplazado 1 y acá tenemos el volumen desplazado del fluido 2. Es un cubo, así que básicamente va a ser el área de la sección transversal. Entonces, volumen desplazado 1 va a ser el área de la sección transversal multiplicado por la altura. En el caso del fluido 1, la altura era a tercios, ¿cierto? Entonces esto es a cubo. Básicamente un tercio del volumen total del cubo. Y en el caso del fluido 2 es igual a el área transversal por la altura, que en este caso son los 2 tercios que faltan. Entonces esto queda 2 a cubo tercios. ¿Ya? Entonces, en base a eso y las expresiones para la fuerza boyante que tenemos, entonces para la fuerza boyante del fluido 1 tenemos la densidad del fluido 1 por el volumen desplazado del fluido 1 por la gravedad, ¿cierto? Esa era la fuerza que se producía por la diferencia de presión para el fluido 1, ¿cierto? Al final esta fuerza boyante es una única fuerza boyante producto de la diferencia de presión, pero la podemos descomponer así. ¿Ya? Entonces esto va a ser ρ1 por a cubo tercios por g. ¿Ya? Yo podría calcular, o sea, vamos a calcular esta cantidad numéricamente, es parte del ejercicio, pero podría no expresar en ningún momento por completo esta cantidad hasta el final. ¿Ya? Mientras que la contribución del segundo fluido va a ser su segunda densidad por el volumen desplazado por la gravedad, entonces lo mismo pero con la segunda densidad. ¿Ya? Entonces recordemos que tenemos todos los datos numéricos para esto. Tenemos ρ1 que es agua, gramo por centímetro cúbico, ρ2 igual, era mercurio, entonces creo que es 13,6 o 13,4, a ver, 13,6. Ya, y tenemos la arista que era 10 centímetros. ¿Ya? Está todo ahí pensado para hacerlo, para calcular en centímetros todo esto, pero igual para calcular la fuerza vamos a hacer una ligera transformación de unidades. Igual acuérdense que gramo por centímetro cúbico o gramo por litro se puede pasar a, o sea, por gramo por mililitro se puede pasar a kilogramo por metro cúbico multiplicando por 1000. ¿Ya? Entonces, solo queda expresar esta cantidad. Entonces, en la fuerza de empuje o boyante total va a ser igual a ρ1 por volumen desplazado, ρ1 por volumen desplazado por g más ρ2 por el volumen desplazado del segundo fluido, y eso es igual a 1 gramo por centímetro cúbico por 10 al cubo centímetros cúbicos tercios por 9,81 metros por segundo cuadrado más los 13,6 gramos por centímetro cúbico por 10 metros cúbicos, aquí faltan 2 tercios, por 9,81 metros partido por segundo cuadrado.
¿Ya? Entonces, si calculamos todo eso, nos va a dar aproximadamente, déjenme tomar mi calculadora, nos da aproximadamente una cantidad que no está en el sistema internacional, pero que son aproximadamente 92.200 gramos por metro segundo cuadrado. Entonces esto hay que pasarlo por kilogramos, entonces ahí el uno conveniente siempre dispuesto a salvarnos. Necesitamos que arriba quede en kilogramos, entonces abajo hay que dividir por 1000 y esto es aproximadamente 92,2 newton. ¿Ya? Super cachilupi. Entonces, parte B, nos preguntaban por la densidad del objeto para que esto se cumpla. Hasta ahora solamente hemos usado la definición de empuje y encontramos un valor, no hay problema con eso. Pero tenemos un diagrama de cuerpo libre y sabemos que está en equilibrio. Entonces, por equilibrio de fuerzas, nosotros podemos relacionar estas cantidades. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0 para que este objeto esté en equilibrio, y yo tengo la fuerza boyante total o la fuerza boyante por cada uno de sus componentes menos el peso. ¿Ya? Entonces básicamente el peso tiene que ser igual a la fuerza boyante. Pero esto todavía no está en términos de sus cantidades intensivas. Entonces nosotros expresamos, por ejemplo, la masa total del objeto por la gravedad. Y aquí voy a tener la densidad 1 por era a cubo tercios por g más ρ2 por 2 a cubo tercios por g. ¿Ya? Entonces, por lo menos ahora del lado derecho de la ecuación tengo las densidades 1 y 2, que son cantidades intensivas. Entonces eso ayuda al análisis, porque si yo quiero obtener una densidad, esa densidad sí va a depender de las densidades del fluido en que se encuentra sumergido. ¿Ya? Pero yo puedo escribir la masa como la densidad del objeto por su volumen. Entonces, mejor por volumen del objeto. Y esto de aquí va a ser ρ por a cubo. Entonces, eso quiere decir, ¿cierto?, de que yo voy a tener que al reemplazar ρ por a cubo es igual a ρ1 por a cubo tercio más ρ2 por 2 a cubo tercios. ¿Ya? Y esto se me hace independiente de la arista del cubo. Entonces básicamente, para que flote de la manera que se encuentra flotando, la condición es que su densidad tiene que ser 1/3 de la densidad del fluido 1 más 2/3 de la densidad del fluido 2. Entonces, como ustedes pueden ver, está sumergido de esa forma, ¿cierto? Tiene 1/3 de su volumen sumergido en el volumen 1, o sea, en el fluido 1, y tiene 2/3 sumergido en el volumen 2, en el fluido 2. Entonces, lo que entrega como resultado de eso es que el valor de densidad, ¿cierto?, es la ponderación entre tener 1/3 de densidad del fluido 1 y 2/3 la densidad del fluido 2. Ojo que este resultado viene del equilibrio de fuerzas de la ecuación de Newton. Entonces, si yo tengo más fuerzas implicadas que el peso y las fuerzas de empuje, la fuerza de empuje, yo voy a tener una expresión distinta para la densidad, se va a ver modificada, voy a necesitar una densidad distinta para cumplir con las condiciones. Pero este es el caso cero, el más emblemático es que el cuerpo se encuentra suspendido, entonces sus densidades tienen que estar tiene que estar ponderada por estos valores, ¿cierto? Y esto uno se puede dar cuenta de que es mayor que la densidad 1 y es menor que la densidad 2. ¿Ya? ¿Qué otra observación importante? Bueno, como les decía, si tuviera otra fuerza extra, ¿cierto?, eso disminuiría o aumentaría la densidad necesaria. Ahí eso se ve ilustrado en la parte C. ¿Ya? Entonces esto es igual a 1 gramo por centímetro cúbico dividido en 3 más
2 veces 13,6 gramos por centímetro cúbico. Se me acaba la cartulina. Dividido en 3. Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos ese cálculo. Esto da, si no me equivoco, a ver, calculadora, no me falles, aproximadamente, no, da justo igual a 9,4 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Y se verifica lo que yo les comentaba, de que menor a ρ2, que son los 13,6 gramos por centímetro cúbico, y es mayor que ρ1, 1 gramo por centímetro cúbico. Esos son esos pequeños truquitos que ayudan como a darle sentido a la expresión y decir como, claro, tiene sentido que me quede entre estos dos valores, porque si no, si fuera más pesado se hundiría, si fuera más liviano flotaría, nunca llegaría a la interfaz, y así. Entonces uno dice, ya, voy bien encaminado. Y la parte C, la parte difícil de todo esto, es esta situación en la cual yo reemplazo una altura h de la cara inferior para que esté sumergido 3/4 en el fluido 2. Ahí tenía que poner en el fluido 2. ¿Ya? Y el material es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. No hay materiales tan densos. El chiste es que el chiste escondido de todo esto, porque uno hace chistes que no le dan, que no le dan gracia a nadie, no le hacen gracia a nadie, pero eso es equivalente a la densidad del oro. Entonces, literal, es de oro. ¿Ya? Ahí, ahí. Vamos a reemplazar, ¿cierto? Parte de la arista inferior, o sea, parte de la cara inferior con material. Entonces sigue siendo un cubo que sus dimensiones son de arista A, ¿cierto? Pero tiene una porción H con un nuevo material que es más denso. Entonces, como es más denso, ¿cierto? El objeto va a ser más pesado y su porción sumergida en el fluido 2, ¿cierto? Va a ser mayor. ¿Ya? Entonces te dicen que eso es 3 a cuartos y a cuartos. Entonces el análisis es muy similar. La expresión va a quedar un poquito más complicada, porque esta vez yo no tengo solamente ρ como material homogéneo, sino que tengo un material que tiene densidad ρ y ρ', ¿cierto? Que tiene que ser como ponderado en promedio la densidad según el volumen, porque esto va a ocupar cierto volumen dependiendo de esta cantidad h, ¿cierto? Va a aumentar la densidad del objeto para que esto pueda hundirse un poco más. Eh, ¿Cómo abordar eso? Primero que nada tenemos que encontrar la nueva fuerza peso, ¿ya? Porque se van a ver modificadas todas las fuerzas. Pero el peso es la más relevante, todas las fuerzas. ¿Por qué? Sucede que eh, primero que nada vamos a tener para la fuerza boyante o de empuje, se ven modificadas los volúmenes, se ven modificados los volúmenes desplazados, ¿cierto? Porque ahora me dicen que la arista sumergida en el fluido de densidad 1 es a cuartos, y en el fluido de la densidad 2 3 a cuartos. Entonces volumen desplazado 1 esta vez va a ser igual a eh, eh, la sección transversal a cuadrado por a cuartos. Entonces a cubo cuarto, y lo demás de volumen se encuentra en el segundo fluido. ¿Ya? Entonces le vamos a colocar aquí primado para que se sepa que es distinto. Y para el peso, se ve modificado
reemplazar cierta porción. Y yo creo que la forma más simple de ilustrar esto es decir que nosotros vamos a tener lo siguiente, que ahora vamos a tener que el peso del objeto, la masa del objeto, era igual, nosotros teníamos que originalmente eso era ρ por el volumen original, ¿cierto? Que era a cubo. ¿Ya? Eso es el peso original del objeto. Le vamos a quitar, porque originalmente todo era ρ, todo era de este material negrito. Entonces le vamos a quitar material negro, ρ, de altura h y sección transversal al cuadrado. Entonces le vamos a quitar ρ por sección transversal a cuadrado y h. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó esta parte del bloque, ¿cierto? Solo estoy considerando eso hasta ese punto. ¿Ya? Y ahora le voy a sumar el nuevo material. Entonces ρ' a cuadrado por h. ¿Ya? Y ahí me queda el nuevo peso del material, bueno, o sea, la nueva masa del material, en términos de sus cantidades intensivas. Entonces, esto lo voy a escribir de manera más conveniente porque yo quiero despejar h, entonces me conviene más escribirlo factorizado. Entonces yo voy a tener que esto es ρ por a cubo más ρ' menos ρ por a cuadrado por h, ¿ya? Pero simboliza lo mismo. Otra forma de plantearlo hubiera sido que, paréntesis, la masa es ρ por la sección transversal por a menos h, así directamente, más ρ' por a cuadrado por h. Y llegan al mismo resultado, ¿ya? Ahí a gustos colores. Entonces, nos vamos a ver, porque si queremos despejar una variable como h, nos falta una ecuación, nos falta relacionar la fuerza boyante con el peso. Entonces, aplicando equilibrio de fuerzas mediante la segunda ley de Newton, ¿cierto? Sabemos que esto está en reposo. Entonces, sumatoria de fuerzas en la vertical es igual a 0, ¿ya? Y eso me lleva al mismo resultado de que el empuje total es igual al peso, ¿cierto? Pero esta vez primados porque son distintos a la situación en B. Yo voy a tener lo siguiente, voy a tener que ρ1 por el volumen desplazado del fluido en el fluido 1, entonces a cubo cuartos, ya acordarse que cambió un poco esa situación, más ρ2 3 a cubo cuartos por g, eso es el total de la fuerza de empuje, va a ser igual a esta expresión que tengo aquí multiplicado por la gravedad. Entonces voy a tener mg, que va a ser, ¿ya? Entonces aquí este disco P' es igual a mg, y m es igual a ρ por a cubo más ρ' menos ρ por a cuadrado h por g, ¿ya? Entonces eliminamos, ¿qué hice? Eliminamos toda la proporcionalidad con la gravedad. Esto le da igual si es que está en el planeta Tierra o si está en Júpiter. El comportamiento va a ser el mismo. Y tenemos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a reagrupar todo esto. Entonces, escribamos la expresión completa de nuevo. Voy a tener ρ1 a cubo cuartos más ρ2, y esta vez vamos a encontrar una dimensión de longitud, ¿cierto? Porque queremos encontrar h en términos de ponderaciones de densidad.
esa es la expresión que tenemos que trabajar. Entonces, el inverso, yo quiero despejar aquí, pongámosle color. Eso siempre ayuda un poco a visualizar qué es lo que queremos hacer algebraicamente, porque todo esto lo pudieron haber hecho numéricamente, pero en términos de unidades siempre es como engorroso trabajar con expresiones así, ¿cierto? Reemplazar todo esto y te queden... Porque todo lo que está aquí en negro es un número y todo lo demás es una variable, pero que básicamente es solamente la altura. Pero el problema con eso es lo fácil que es como perder la noción de cuáles son las unidades con las que estoy trabajando, qué cosa tiene qué unidad, ¿cierto? Y etcétera. Y mientras más números le pongan a una cuestión, más posibilidades tienen de hacer una operación aritmética equivocada. Yo todos los semestres veo problemas de aritmética en los cuales reemplazan al principio, empiezan a manipular las expresiones y dividen en vez de multiplicar, suman en vez de restar, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es más fácil estar atento con cómo se maneja esto con expresiones puramente algebraicas. ¿Ya? Pero nuevamente eso es solamente una recomendación. ¿Ya? Entonces el inverso aditivo de este a ambos lados, entonces yo voy a tener que la expresión, voy a dar vuelta a esto, entonces lo voy a dejar así. Rho' menos rho a cuadrado h es igual a Rho1 a cubo cuartos más Rho2, 3 a cubo cuartos menos Rho por a cubo. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos h aislado en un lado de la ecuación, ¿cierto? Porque estas ecuaciones son simples de despejar, vamos a dividir a ambos lados por el inverso multiplicativo para que quede aislado. Entonces, rho' menos rho por a cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar si hacemos eso? Nos va a quedar que h, la altura que estamos buscando de la porción de volumen que tiene que ser reemplazado por este densidad rho', va a ser igual a 1 por rho' menos rho por a cuadrado multiplicado por rho'1 por a cubo cuartos más rho'2 por 3 a cubo cuartos menos rho por a cubo. ¿Ya? Ahora, habían otras simplificaciones que podía hacer, porque yo ya puedo, por ejemplo, simplificar esto y me queda solamente proporcional a y puedo factorizar por a. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que h, escrito de manera más elegante, es igual a por la ponderación, o sea, la fracción entre esta ponderación de densidades, un cuarto de la densidad del fluido 1 más 3 cuartos de la densidad del fluido 2 producto del empuje menos lo que le tengo que quitar del lo que no le aporta la densidad del objeto, la densidad original, y menos esta diferencia rho' menos rho. Entonces esta expresión solamente tiene sentido si es que le agrego material que es más denso, ¿ya? Excepto si es que, bueno, hay más aceleraciones, pero básicamente, ¿cómo analizar esta expresión para darle un poco de sentido a cuánto tiene que valer h? Bueno, ustedes, esta fracción de acá no puede ser mayor que 1. Yo cuando estaba haciendo el ejercicio, porque es un ejercicio numérico, una de las cosas que me tuve que acercar es que no puede ser, tiene que ser menor que 1, ¿ya? No puede ser mayor que 1, ¿cierto? Siempre tenemos que pensar en el contexto material, como más allá, por ejemplo, de la física, sino de la lógica de lo que estábamos haciendo con estas expresiones. Entonces, ¿qué pasa si es que es mayor que 1? Yo tengo una altura que va a ser más grande que la arista del cubo. Entonces, básicamente voy a estar reemplazando no una porción de la arista, no, por ejemplo, no sé, pues nos va a quedar como un décimo de la arista. No un décimo de la arista, sino de que nos va a quedar, por ejemplo, 11 veces la arista o 3 medios veces la arista, ¿ya? Entonces tendría que reemplazar todo el cubo, agregarle material, modificar cuánto tiene de arista. Entonces ahí hay que entrar a picar, a mirar una expresión, mirar un resultado
Porque ya, ok, o sea, yo puedo entender de que esto de acá sea un resultado algebraico que cuesta conversar con él. Pero si ustedes reemplazan todo esto y les da que h es, no sé, po, 15,6 centímetros, estamos mal, porque la arista era 10 centímetros. Entonces ahí siempre atentos con esas cosas. En todo caso, yo no me enojo si es que me ponen cualquier valor, incluso si es que no tiene sentido. Yo también alguna vez fui estudiante y de repente dando manotazos de ahogado en alguna evaluación terminé escribiendo solamente para mostrar como un resultado, ¿no? Y en el fondo igual sabía operar las cosas. Entonces, esto aproximadamente, si reemplazan todos los valores, les va a dar eh, 1,06 centímetros, ¿ya? Aquí esto es adimensional y la arista le entrega unidades de longitud. Entonces me queda 1,06 centímetros, que es menor que A, igual 10 centímetros, entonces estamos bien. Que reemplazar aproximadamente un, un 10,6% del cubo por este oro para poder hacer que el objeto flote con la configuración deseada, que es que tenga 3 cuartos sumergido, ¿ya? Eso, pues, estudiantes. Les dejo las diapositivas con el desarrollo y el video para que lo vean con calma y que lo pongan con menos velocidad si es que lo necesitan, etcétera, ¿ya? Éxito con el estudio.